Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre cuya historia ha sido contada en libros y películas. Un hombre que se convirtió en una leyenda, pero también en una figura de gran controversia. Hablamos de Chris Kyle, conocido como el francotirador más letal en la historia militar de los Estados Unidos. Su vida es una compleja mezcla de heroísmo, sacrificio, patriotismo y las profundas cicatrices que deja la guerra. Nacido en Odessa, Texas, en 1974, Christopher Scott Kyle creció en un ambiente que valoraba la caza, la fe y el trabajo duro. Su padre le regaló su primer rifle a los 8 años y desde joven demostró una puntería excepcional. Criado en ranchos, la vida al aire libre y la cultura de las armas formaron parte de su sangre. Después de la secundaria, trabajó como peón de rancho y compitió en rodeos, soñando con una vida de cowboy profesional. Pero el destino tenía otros planes para él. Resultó que, a finales de los 90, inspirado por un profundo sentido del deber y patriotismo, Chris intentó unirse a los Marines, pero fue rechazado debido a los pines que tenía en su brazo por una lesión de rodeo. Sin desanimarse, un reclutador de la Marina lo convenció de intentar entrar en los Navy SEALs, la élite de las fuerzas especiales. A pesar de su lesión, su determinación era inquebrantable. En 1999, contra todo pronóstico, fue aceptado y comenzó el brutal entrenamiento budanés. Lo superó y se convirtió en un Navy SEAL, uniéndose al equipo 3. Poco después, el mundo cambió para siempre. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 sacudieron a Estados Unidos y redefinieron la misión de hombres como el propio Chris Kyle. Su primera misión de combate llegó con la invasión de Irak en 2003. Fue allí, en las polvorientas calles de ciudades como Nasiriyah y Fallujah, donde su reputación como francotirador comenzó a forjarse. Su trabajo era simple en su descripción, pero aterrador en su ejecución. Tenía que proteger y salvar a sus compañeros desde la distancia. Desde azoteas y ventanas, Kyle se convirtió en el ángel guardián de los marines y soldados que patrullaban abajo. Su primera baja confirmada fue una mujer que se acercaba a un grupo de marines con una granada en mano. Fue una decisión de una fracción de segundo que lo atormentaría, pero que, según él, salvó vidas estadounidenses. A lo largo de 4 despliegues en Irak, Chris Kyle acumuló un número de bajas confirmadas que lo catapultó a la leyenda. El Pentágono confirmó oficialmente más de 160, aunque él afirmaba que el número real superaba las 250. Sus compañeros lo llamaban la leyenda. Para sus enemigos, era una amenaza tan grande que le pusieron un apodo, Al-Shatan Ramadi, el diablo de Ramadi, y ofrecieron una recompensa por su cabeza. Una de sus hazañas más famosas ocurrió en las afueras de la ciudad de Sodar en 2008, cuando eliminó a un insurgente a una distancia increíble de casi 2 kilómetros. Era un disparo que desafiaba la física y la probabilidad, y consolidó su estatus como uno de los mejores francotiradores del mundo. Pero ser una leyenda en el campo de batalla tiene un precio muy alto. Kyle fue herido 2 veces y estuvo involucrado en 6 explosiones de artefactos explosivos improvisados. El estrés del combate constante y la responsabilidad de proteger a sus hombres dejaron profundas cicatrices invisibles. La línea entre el soldado en Irak y el esposo y padre en casa comenzó a desdibujarse peligrosamente. Su esposa, Taya, a quien conoció antes de su primer despliegue, describe en su libro la angustia de vivir con un hombre que estaba físicamente presente, pero mentalmente a miles de kilómetros de distancia. Cada llamada telefónica era un recordatorio de la fragilidad de su vida. La guerra lo estaba consumiendo, y la tensión en su matrimonio era inmensa. En 2009, después de una década de servicio y 4 giras de combate, Chris Kyle tomó la difícil decisión de abandonar los Navy SEALs. La razón principal fue salvar su matrimonio y estar presente para sus 2 hijos. Pero la transición a la vida civil fue todo
menos fácil. Como muchos veteranos, luchó por encontrar un nuevo propósito. El silencio de la vida suburbana era ensordecedor comparado con el caos de la guerra al que se había acostumbrado. Sufrió de trastorno de estrés postraumático, aunque al principio se resistió a admitirlo. La adrenalina, el peligro constante y la camaradería de los SEALs habían sido su vida. Sin eso, se sentía perdido. Fue entonces cuando encontró una nueva misión, una que no involucraba un rifle de francotirador. Chris comenzó a dedicar su tiempo a ayudar a otros veteranos que luchaban con las mismas heridas invisibles que él cargaba. Tiempo después fundó Craft International, una empresa que ofrecía entrenamiento táctico a militares y fuerzas del orden. Pero su trabajo más personal fue llevar a veteranos a campos de tiro o a cazar, usando la camaradería y la concentración que estas actividades requerían como una forma de terapia. Descubrió que ayudar a otros le ayudaba a sanar a sí mismo. En 2012, publicó su autobiografía, llamada American Sniper. El libro se convirtió en un éxito de ventas instantáneo, catapultándolo a la fama nacional. Contaba su historia con una honestidad brutal y sin disculpas. Para muchos, era un héroe americano, la encarnación del guerrero patriota. Para otros, sus palabras y su aparente falta de remordimiento por el número de personas que había matado lo convirtieron en una figura controvertida, un símbolo de la brutalidad de la guerra de Irak. Chris nunca se disculpó por su trabajo. Para él, cada disparo que hizo fue para proteger a sus hermanos de armas. En sus propias palabras, su único arrepentimiento era no haber podido salvar a más de ellos. Esta dualidad es el corazón de su historia. Un hombre que mató para salvar. Él era un protector letal, pero su nueva misión de ayudar a otros veteranos tendría un final trágicamente irónico. El 2 de febrero de 2013, Chris Kyle y su amigo Chad Littlefield llevaron a un joven veterano de los Marines llamado Eddie Ray Ruth a un campo de tiro en Texas. El chico sufría de graves problemas de salud mental y Kyle, en un acto de generosidad, estaba tratando de ayudarlo. En ese campo de tiro, algo salió terriblemente mal. Ruth se volvió contra los dos hombres que intentaban ayudarlo y les disparó a quemarropa. Chris Kyle, el francotirador más condecorado de la historia militar estadounidense, que sobrevivió a innumerables batallas y emboscadas en Irak, fue asesinado no por un enemigo en un país lejano, sino por un compatriota veterano en su propio suelo. Tenía 38 años. La noticia de su muerte conmocionó a la nación. Miles de personas se alinearon en la autopista para presentar sus respetos, mientras su cortejo fúnebre viajaba más de 300 kilómetros hasta Austin para su entierro. Fue un adiós masivo para un hombre cuya vida había tocado a tantos de maneras demasiado diferentes. La historia de Chris Kyle no terminó con su muerte. En 2014, el director Clint Eastwood llevó su autobiografía a la gran pantalla. La película American Sniper, protagonizada por Bradley Cooper, fue un éxito de taquilla monumental y provocó un debate nacional aún más intenso sobre la guerra, el heroísmo y el costo del servicio militar. La película humanizó a Kyle, mostrando no solo al guerrero implacable, sino también al esposo y padre que luchaba por volver a casa, incluso cuando ya estaba allí. Hoy, el legado de Chris Kyle es tan complejo como el hombre mismo lo es. Para algunos, es un héroe americano sin igual, un símbolo de coraje y sacrificio. Para otros, es un recordatorio de los aspectos más oscuros y controvertidos de la guerra moderna. Pero más allá de las polémicas, su historia es, en última instancia, una tragedia humana. Es la historia de un hombre que fue a la guerra para proteger a su país y a sus amigos, y que regresó con cicatrices que nunca sanaron del todo. Es la historia de un hombre que encontró una nueva misión en ayudar a sus compañeros veteranos, solo para perder la vida en el proceso. La vida de Chris Kyle nos obliga a confrontar preguntas difíciles sobre lo que les pedimos a nuestros soldados, el precio que pagan y nuestra responsabilidad hacia ellos
cuando regresan a casa. Su historia nos recuerda que los héroes de guerra también son seres humanos, con familias, miedos y demonios internos. Y nos recuerda, de la manera más dolorosa posible, que las heridas más profundas de la guerra no siempre son las que se ven, sino las que se llevan dentro. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de una de las leyendas más complejas de la historia militar moderna. Si te ha interesado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.